Hola, ¿cómo están? Yo soy Ada Marciot y estoy muy contenta de que nos acompañen el día de hoy en esta masterclass que vamos a dar sobre la ansiedad para que pues tengan también el punto de vista desde la energía, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad a nivel energético y qué podemos hacer también nosotros para podernos asistir, para poder estar mejor? Y entonces, bueno, si a ti, por ejemplo, te dan palpitaciones, sientes que te falta el aire, eh, tienes pensamientos catastróficos, sientes que no puedes con lo que estás viviendo, bueno, eso es ansiedad. Y hay diferentes niveles de ansiedad y hay diferentes causas de la ansiedad. Y entonces el día de hoy vamos a platicar de todo eso. Por favor, dale like y si aún no estás inscrito en nuestro canal, en nuestra página de Ada Marciot y UH de Universo Holístico, pues te invito a que te inscribas de una vez porque vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Y voy a comenzar platicándoles esto que me pareció genial de poder descubrir. Han de saber que mi aproximación a la ansiedad tiene que ver con una situación propia. Yo tengo una condición física que se llama disautonomía, que no me habían detectado porque pues resulta que lo manejé bastante bien por ciertos años con la meditación y así, hasta que se me juntó estuve escribiendo el libro de Taller de Sanación de Abundancia y Prosperidad y a raíz de tanta desvelada, de como unos 4 o 5 meses de estarme desvelando, se me disparó la disautonomía y eso da ataques de ansiedad. Entonces lo que les quiero platicar es qué es un ataque de ansiedad, cómo se siente, y luego también ver algunas de los tipos de ansiedad que pueden haber, porque también en este caso, por ejemplo, la mía es una ansiedad fisiológica, pero igual se necesita trabajar, ¿no? Y entonces, pues vamos a platicar entonces. Bueno, signos de ansiedad. Entonces, sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Sensación de peligro inminente, pánico o de catástrofe. Aumento del ritmo cardíaco, que es lo que me pasaba a mí. Respiración acelerada, también porque yo sentía que no respiraba. Sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. O sea, nos casamos con un problema y estamos ahí, chin, 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 y no soltamos. Tener problemas para conciliar el sueño, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. ¿No? Entonces, eso es lo que hay. Ahora, la ansiedad, cuando es a nivel, no es físico, como lo que me pasa a mí, sino es a nivel psicológico, hay dos ramas, por decirlo así. Cuando es a nivel psicológico, puede tener o está basada en que la persona se está preocupando por algo que todavía no pasa, pero se preocupa obsesivamente por el algo como si ya lo estuviera viviendo, tratando de controlarlo para poder evitar que pase algo más. Entonces eso genera ansiedad porque la persona claramente se da cuenta que, sí, no sé, por ejemplo, si cayera una bomba atómica mañana, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No, pues a lo mejor hago un búnker, pero entonces esto, pero no tengo las cosas para hacer el búnker. Y entonces la persona va pensando, 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 y cada vez el nivel de ansiedad va aumentando. ¿Por qué? Porque lo que le preocupa está en el mañana y el mañana todavía no llega. Entonces no hay forma de manipular ese mañana, ¿no? Entonces siempre va a salir una cosa más que quiera controlar la persona. Pero eso ¿por qué viene? Esto viene porque básicamente no se está viviendo el presente. Se está viviendo en un tiempo desfasado. Así como la depresión tiene que ver con vivir en el pasado, con añorar las cosas del pasado que eran mejores, así la ansiedad tiene que ver con vivir en el futuro. Tiene que ver con que la persona cree que puede controlar el futuro y se ocupa y empieza a hacer pensamientos uno tras de otro tratando de controlar ese futuro.
que a lo mejor ni llega. ¿Mm? Que lo más probable es que no llegue. Esa es la verdad. De todas las preocupaciones, ustedes háganse una lista, todo lo que les preocupaba y cuántas de esas cosas realmente sucedieron. Uh-huh. Pero bueno, la ansiedad es así. Entonces, es una falta de estar en el tiempo aquí y ahora. Pero ¿de dónde viene esto? Antes de que continuemos, por favor, alguien me quiere, buenas noches a todos, gracias por estar. Gracias Lucía, Paulina, Areli, Beth, Andrea, Lupita, muchas gracias. Platíquenme, por favor, si ustedes han tenido estos síntomas y para ir viendo cómo estamos en el público, si tenemos gente que también está experimentando esto o si quieren ayudar a alguien que le pasa esto y entonces vamos a ir viendo cómo modulamos el asunto, ¿ok? Por favor, aquí en el chat. Muy bien, entonces, fíjense, tenemos aquí, me gustó esto que encontré en una página de la Clínica Mayo, que dice, la agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que la persona le teme a lugares o situaciones que pueden causarle pánico o hacerle sentir atrapado, indefenso, avergonzado y a menudo intenta evitarlos. Por ejemplo, agorafobia. Luego, por ejemplo, otro trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, que ese es mi caso. Trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. De preocupación, la preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente. A menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o con la depresión. Trastorno de pánico. Implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos. Ataques de pánico. Puedes tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor de pecho, latidos rápidos, fuertes o como aleteos, palpitaciones cardíacas. Estos ataques de pánico pueden provocar que a la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido. Este es muy específico, los trastornos de pánico. Fíjense que he tenido bastante evidencia de que esto de los ataques de pánico, así como el que acabamos de describir, tiene que ver con situaciones en las que se ha estado en peligro y que han quedado guardadas en el subconsciente y estas situaciones incluso podrían ser de vidas pasadas. Entonces yo tengo gente que hemos tratado exitosamente que antes no se podían subir al avión o que les daba mucho miedo estar en un risco, por ejemplo, en una situación, en una cosa muy alta, o que tenían miedo de tragar agua, por ejemplo, porque tenían les empezaba a dar este ataque de pánico, porque eso está ligado con situaciones que han vivido de vidas pasadas. Entonces, ha sido una de mis más grandes alegrías poder ver cómo estas personas, después de hacer una, dos, tres terapias a lo mejor, han visto bastante avance en estas situaciones y cambios profundos en lo que sentían. Entonces, bueno, yo sí lo tengo comprobado que muchas de estas fobias también, las fobias a las alturas, las fobias o el miedo que se suban a un avión y sienten miedo que se va a caer el avión, o a los ruidos fuertes, todo esto tiene que ver con situaciones de vidas pasadas que ya se vivieron y que la persona simplemente está teniendo el recuerdo y tiene miedo de que eso vuelva a suceder. Entonces, se está yendo la luz, ojalá no perdamos la conexión. Si la perdemos, volvemos a empezar otro video, no se apuren. Bueno, y entonces, esa es una de las situaciones con las que podemos ayudar, por ejemplo, en este tipo de ansiedad. Me platica Lucía, me cuesta mucho concentrarme y duermo de 4 a 5 horas. Sí, Lucía, definitivamente esto tiene que ver con ansiedad. ¿Y tú te has
tú te has cachado cuando no puedes dormir porque no te da sueño, estás muy activa, o no puedes dormir porque estás pensando en algo y le estás dando vueltas al algo. Araceli dice, me da miedo manejar a lugares que no conozco. Sí, esto también puede tener alguna cosa que ver. A lo mejor esto podría ser más específico de situaciones de esta vida que hayas tenido alguna experiencia negativa cuando fuiste, a lo mejor no tú ibas manejando, a lo mejor alguien más iba manejando, pero eso se queda ahí en el subconsciente. Entonces también ahí hay este recuerdo, ¿no? Este recuerdo que dispara la ansiedad, que dispara este miedo. Uh-huh. Lucía, te quedas pensando. ¿Y es una cosa constante lo que te quedas pensando o son muchas cosas a la vez? Es decir, los pendientes de mañana. Hay gente que no puede dormir porque tiene los pendientes de mañana aquí y no se quiere olvidar de los pendientes de mañana y estos los está repitiendo en su cabeza. Para eso es muy bueno agarrar una libreta y empezar a apuntar los pendientes de mañana y hacer un compromiso con uno y decir, bueno, hoy ya no puedo hacer nada. Hoy lo mejor que puedo hacer es dormirme y ya mañana me haré cargo de estos pendientes así como los he apuntado. Y eso ayuda mucho. Pero si es un pensamiento en una sola cosa y estás viéndolo de este lado, así, entonces eso es un síntoma de ansiedad. Y entonces ahí sí tendríamos que revisar qué es lo que crees que puedes ganar o cuál es tu beneficio oculto de tratar de solucionar eso en lo que estás pensando. Uh-huh. Entonces ahí, además, esta cosa, les quiero platicar, que esta cosa de estar tratando de solucionar el futuro que no llega y de problemas inexistentes, tiene que ver con falta de fe, con falta de fe en Dios, con falta de fe en uno, y entonces la persona, como siente que a Dios se le puede pasar, se le puede olvidar, puede tener algún error en la Matrix, como dice mi hija, o que uno puede no estar lo suficientemente listo, atento, basado en un evento pasado, entonces eso hace que la persona esté alerta y esté tratando de ver diferentes ángulos de una misma cosa. Y entonces ahí, bueno, ahí es muy bueno trabajar precisamente, no solamente con la autoestima a nivel mental, porque estamos hablando de energía hoy, entonces no solamente en, bueno, hay que confiar más en uno, sino trabajar en la conexión divina, trabajar en sentir, como les digo yo, a que sientan a Dios en su corazón, no que piensen en Dios, que es diferente, que sientan a Dios en su corazón, que sientan esa conexión con el universo en su corazón, que se sientan parte del universo. Entonces eso también la meditación ayuda. Bien, voy a seguir un poquito. Dice, bueno, ya hablamos del trastorno de pánico, ya les platiqué que esto tiene que ver, en mi experiencia, con situaciones de vidas pasadas que se disparan por algo que se parece, ¿no? Por ejemplo, tuve una persona tal cual que fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y que murió pues piloteando su avión de guerra, ¿no? Y entonces, y ahora en esta vida era mujer. Entonces, o es mujer. Entonces, le da mucho miedo subirse a los aviones porque nada más estaba esperando a qué horas se iba a caer. Y entonces esto era la vida pasada que la tenía muy cerquita, una vida pasada muy cerca a esta actual, que la estaba impidiendo subirse a los aviones. Entonces hubo que hacer sanación profunda, 2 sanaciones me acuerdo muy bien, y después de eso ella ya puede viajar muy bien en los aviones sin preocupación. Luego también lo que sucede es que cuando la persona, por ejemplo en este caso, porque hubo necesidad de 2 sanaciones, bueno, la primera se hizo para la vida pasada y sacar este trauma y todo esto, pero la segunda se hizo para que ella perdiera el miedo a que le volviera a pasar el ataque de pánico que le dio la primera vez. O sea, el asunto es que se van uniendo los traumas, por decirlo así. Entonces hay que ir liberando. También entender que este proceso los va a llevar a que puedan mejorar al grado de que ya lo puedan controlar y hacer su vida normal. Bien, dice, mutismo selectivo.
selectivo, perdón, es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad, o como nosotros le decimos, el pánico escénico, ¿no? Entonces, es el pánico escénico. Entonces, esto pues también puede tener que ver, fíjense que ahí en este aspecto del pánico escénico, lo que normalmente pasa es que la persona es súper sensible y no tiene una buena protección energética. Entonces, cuando tenemos muchas miradas viéndonos, personas que están pensando lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, esperando que nosotros digamos algo, podemos sentir su energía. Y si nosotros no tenemos un aura preparada, un aura fuerte, entonces eso puede hacer que la persona se ponga nerviosa y que entonces no pueda hacer lo que le toca o lo que ya incluso tiene dominado de alguna forma. Entonces ahí sí trabajaríamos otro tipo de terapia, no nada más, no sería una regresión, ¿no? Por ejemplo, sino sería más bien trabajar en el campo electromagnético de la persona, en su aura, en sus chakras, para que esté fuerte y para que se sienta bien y se sienta capaz de decir lo que necesita decir. Luego estamos otro que se llama el trastorno de ansiedad por separación. Es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. Entonces, aquí fíjense que son dos cosas, porque cuando hablamos de niños siempre tiene que ver los cuidadores y el niño, porque los cuidadores pueden poner pensamientos en el niño, energías que le van entregando al niño y que a lo mejor al niño no se le habían ocurrido, pero que las pesca y entonces se puede empezar a preocupar por esto. Entonces, por ejemplo, una mamá que va a dejar a su hijo en la escuela o a la guardería y está preocupado o preocupada porque no lo vayan a atender bien al niño. Entonces la mamá está con la preocupación y que creen que el bebé, el nene, lo va a sentir. Y entonces la energía del niño va a decir, bueno, pero ¿por qué mi mamá me deja en un lugar donde ella no confía? ¿Qué tan malo está este lugar? O sea, voy a estar mal yo, por eso está pasando esto, por eso ella se siente tan mal. Y entonces desde ahí empieza a hacerse pues entrenamiento, ¿no? Pero es un entrenamiento negativo, esta asociación en la que se separa del hijo, pero ella se va con la preocupación y entonces al hijo también lo deja con la preocupación. Entonces cada vez que se separan hay este mecanismo y esto hace que se vaya reforzando. Eso es totalmente en psicología y en energía lo que va pasando es que un evento se pone encima del otro, encima del otro, encima del otro y cuando se necesitan limpiar hay que ir sacando capitas de cebolla, como les digo yo, uno y luego el más profundo, más profundo, más profundo. Entonces, en esta ansiedad o trastorno por separación, perdón, lo dije mal, en este trastorno de ansiedad por separación, es importante que se trabaje, si son niños pequeños, que se trabaje tanto a la madre y al padre como al niño para ir borrando los condicionamientos que están haciendo los tres por esta situación de separación. Y entonces así el niño ya pueda estarse tranquilo y sentirse bien de no estar con los papás, pero saber que va a estar bien. Entonces eso también se puede manejar a nivel de terapia. Vamos a ver más preguntas, dice. Ya no hay más. Ok, si quieren ir preguntando o poniendo comentarios, váyanlos poniendo. Yo estoy en dos pantallas, pero los estoy viendo por aquí. No hay ningún problema. De hecho, ya me la acomodé y así puedo ver las dos cosas maravillosas. Bueno, muy bien. Entonces, luego bueno, ya hablamos, a ver, aquí está el trastorno de ansiedad social, fobia social, implica altos niveles de ansiedad,
miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimiento de vergüenza, inseguridad y preocupaciones por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. Fíjense que esto yo me he encontrado en terapia energética que tiene mucho que ver con cómo el hijo, el niño, la niña fueron recibidos por sus padres y recibidos por sus familiares cuando se enteraron que estaba embarazada la mamá. Tan, tan, tan. Entonces, claro, porque ¿cuál es el primer público que tenemos? La primera gente, las primeras relaciones que tenemos, la madre, el padre y los familiares. Entonces, si no hay una aceptación, que les haya caído bien la noticia, pues entonces ahí puede haber un poquito de sentimiento de rechazo, de que si son muchos y me juzgan y me pueden hacer daño. Y estos como traumas que hay desde el vientre son muy fuertes y son muy inconscientes, o sea, la gente no sabe de dónde salí así, por qué tengo esto, por qué me está pasando esto. Y muchas veces tiene que ver con la gestación y a veces, por ejemplo, tiene que ver también con qué pasó con la mamá ya durante la gestación, o sea, si tuvo un apoyo o no de su pareja, si la mamá tenía o no expectativas de que fuera de, a lo mejor venía niña y querían niño, o a lo mejor querían niña y venía niño, o a lo mejor ya no estaban esperando otro bebé porque ya tenían varios, o a lo mejor no estaban esperando el bebé porque no estaban ni siquiera ya en una situación de pareja donde quisieran vivir juntos. Entonces, todo esto tiene que ver con esta seguridad en nosotros mismos y entonces, y este miedo a ser juzgados, miedos a no ser aceptados, tiene mucho que ver con cómo se recibió la noticia de nuestro embarazo y la gestación. Y a propósito de eso, de una vez les aviso y les recomiendo, si ustedes creen que esto les ajusta, este fin de semana precisamente vamos a estar haciendo un retiro, un taller de 2 días aquí en la Ciudad de México. Es de ida y vuelta, van a dormir en sus casitas, pero está súper bonito porque es precisamente para sanar el vientre, nuestra gestación, desde la concepción hasta el nacimiento, para que todo eso quede limpio, purificado, sanado, y si están en nosotros afectándonos estas cosas, pues se vayan liberando. Son 2 días y todavía tenemos cupo por si a alguien le interesa. Bueno, aquí les voy a dejar el teléfono para que ustedes lo puedan tomar si quieren más información de eso. Entonces, esto es en cuanto al trastorno de ansiedad social. Luego, las fobias específicas se caracterizan, esas de las que yo estaba hablando hace rato, por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situación específico y un deseo por evitarlo. En algunas personas las fobias provocan ataques de pánico. Entonces, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a las ratas, miedo a las serpientes, miedo a las arañas, y podría ser que esto sea porque la persona fue encarcelada, por ejemplo, en cuanto a las arañas y las ratas, y ahí donde estaban, pues habían de estos animales. Entonces está asociado las ratas con la cárcel y con el sufrimiento que eso implicaba. Y esto puede ser de vidas pasadas, no necesariamente de esta vida. Entonces, esto es uno de los ejemplos o de los más ejemplos que les puedo dar de cómo funciona esto del inconsciente y las vidas pasadas y cómo se pueden traer estas fobias aquí y ahora. Buenas noches, Patti, desde Uruguay. Gracias por escucharnos. Después tenemos el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, que se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos, que son el resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuesto a sustancias tóxicas o tener abstinencia a causa de las drogas. Ese sí, para que vean, ahí sí, lo que yo hago no les va a servir mucho, ahí sí tienen que pasar por un tratamiento específico con los médicos y ya después de que hayan pasado por eso, entonces hacemos la desintoxicación energética, porque también la situación de drogas, luego la platicaremos en otro espacio, pero la situación de drogas tiene también que ver con el asunto
de ataques energéticos a nivel astral hacia las personas, de estos, ¿cómo puedo decirles? Como energías que se sirven, ¿no? De que los seres humanos estén drogando. Y estas energías que se sirven pueden ser también otros seres humanos, pero que ya murieron, que están ahí creando distorsiones en el campo energético de la persona y llevándolo a que se drogue para que ellos puedan como servirse de esta energía que el humano va sacando cuando se está drogando. Entonces, sí, la situación de drogas necesita un punto y aparte, pero sí es importante también trabajar la cuestión energética. Otro trastorno de ansiedad específico y no específico es un término para la ansiedad y las fobias que no cumplen con los requisitos exactos para algún otro trastorno de ansiedad, pero que son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes o perturbadores. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de ansiedad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahorita te contesto, Alex. Un momentito. Dice, ¿qué podemos hacer si estamos teniendo nosotros un ataque de ansiedad? ¿Qué puedo hacer? Lo primero que necesito recordar es que va a pasar. Porque lo que yo vivía, por ejemplo, es que cuando me empezaba a dar, primero me preocupaba porque no sabía qué cosa era y sentía muchas palpitaciones. Y luego me preocupaba porque decía, ¿y si me pasa algo más? Porque mi preocupación era que sentía yo la taquicardia y yo decía, me va a dar un ataque cardíaco. O sea, ¿qué me va a pasar? Entonces, eh, lo primero que hay que recordar es que es un ataque de ansiedad que va a pasar, que no es para siempre y que no es una cosa cardíaca, que es algo que podemos nosotros controlar y lo podemos controlar con respiración. La respiración es muy interesante porque fíjense que a nivel físico, hablando por ejemplo de... Ahora con esto de la disautonomía yo he aprendido muchísimo sobre los nervios y el nervio vago, que es un nervio que va por todo el canal del tronco, va haciendo todas las funciones automáticas del cuerpo. Y cuando nosotros hacemos respiración profunda no es, eso no es respiración profunda. Respiración profunda es cuando nosotros, lo bajo más, cuando nosotros inflamos nuestra panza y la hacemos chiquita. Inflamos y la hacemos chiquita. Eso es respiración profunda. Bueno, ahora, la respiración profunda que se recomienda hacer cuando ya estamos ahí en el ataque de ansiedad es inhalar lento, sostener y luego exhalar. Entonces puedes inhalar digamos, 5 inhalas. No, te voy a hacer con los deditos. Inhalas, sostienes, exhalas lentito por la nariz. ¿Sí? Y así lo vamos haciendo. Eso va a obligar al cerebro, que está viajándose en mal plan, a que regrese aquí y ahora. Va a regresar la atención aquí y ahora. Y cuando ya estás aquí y ahora y lo logras hacer por varias repeticiones, lo que va a suceder es que va a bajar el nivel de ansiedad. Pero lo primero que tenemos que recordar es que va a cambiar el estado, o sea, no vamos a permanecer en el estado de angustia del ataque de pánico. Entonces respiramos, sostenemos, exhalamos. Lo más lento que se pueda sacar el aire.
Eso va a traer calma y entonces estás masajeando el nervio vago y el nervio vago en automático va a volver como que le haces un reset. Ahora también te puede funcionar respirar y caminar. ¿Mm? Eso también puede funcionar. A mí, por ejemplo, respirar así cuando tengo la taquicardia sentada me funciona más que respirar acostada. Respirar acostada siento el tum, 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 y entonces me pongo más angustiada. Entonces mejor me siento y empiezo a respirar. Y entonces eso me ayuda a tranquilizarme y a bajar la ansiedad. Lo que también me ayudó mucho es, y ahora el oxímetro lo tienen ahí, muy a la mano con todo esto que ha pasado del COVID, pero en aquel tiempo, cuando me agarró esto, creo que fue como en el 2012, 13, por ahí. Entonces me fui a hacer una prueba, todo el show, y entonces me demostraron, ¿sí? Porque yo sentía la angustia, sentía que no podía respirar, pero me demostraron en el oxímetro que sí estaba respirando, ajá, y entonces eso ayudó, esa información me ayudó a poder controlar mejor el ataque de pánico cuando me daba. Entonces, cuando ya me quería dar después de ese ejercicio, me acordaba como, esto que no respiras no es real, tú sí estás respirando bien, entonces nada más ocúpate de tranquilizarte. Y empezaba a hacer las respiraciones profundas. Dice Patti Pelufo, eso es respiración cuadrada, yo lo hago en 4 tiempos y me da resultados. Sí, yo trato de hacer la soltada más larga y te voy a decir por qué. Los maestros de luz me dijeron que la soltada más larga ayuda a que el cerebro y el organismo se acostumbre a soltar. Que soltar es algo súper importante para la ansiedad. Porque necesitamos aceptar que no vamos a manejar el futuro como nosotros queramos, que las cosas van a ser como tengan que ser, que tenemos cierto radio de acción, pero no todo. Tenemos que soltar también el pasado, que tiene que ver también con que lo que pasó ya pasó y no necesariamente va a volver a suceder igual. Entonces, hacer la respiración al final larga, también tiene una connotación psicológica de irnos acostumbrando a soltar y que soltar es placentero y soltar es bueno, soltar es sano y soltar es natural. Eso, por eso a mí me las enseñaron así mis maestros de luz. Bien, eh, entonces se puede hacer eso y al mismo tiempo, si ya manejas visualización o tú estás trabajando meditación, que eso ya se tiene que entrenar antes de que le dé a uno el ataque, ¿verdad? O después de que te da el ataque, te pones a entrenar para que luego ya sepas cómo manejarlo diferente. Entonces también empezar a conectar con nuestro ser superior y entonces empezar a llamar a este ser superior. ¿Mm? Para que venga y nos cobije, o este ángel de la guarda, como ustedes le quieran decir. Ser superior, gurú, ángel de la guarda, con quien ustedes se lleven bien, de Cristo, la Virgen María, con quien ustedes quieran, pero llamen a esa energía luminosa y que los envuelva. Esto energéticamente los está abriendo a traer mucha protección y entonces esto va a ayudar a que también sus campos estén más equilibrados. Claro que en el ataque, yo estoy ahorita diciendo qué es lo que se hace en el ataque, ¿no? O qué puedes hacer. Pero claro que para ir, como ya dije al principio de la plática, para ir al fondo sí se necesita ir a hacer terapia, a hacer trabajo espiritual para ir purificando las causas raíces. Esto es para que en lo que estamos viviendo en la situación, ¿sí? Bien, voy a la pregunta de Alex que dice, ¿qué me puedes decir de la ansiedad y depresión alrededor de la codependencia? Bien, nos tendríamos que salir del tema, pero voy a tratar de contestar brevemente. Entonces, la codependencia tiene que ver con heridas que la persona tiene de esta vida o de vidas pasadas o de ambas, donde esta persona se acostumbró a que no es lo
más importante, no es digna y entonces necesita alguien más que sea por quien respira, por quien vive, por quien hace todo. Y entonces eso es como una adicción, la codependencia es como una adicción y entonces lo que la persona codependiente tiene que trabajar no es nada más la ansiedad y la depresión, porque para la depresión te dan un chocho y para la ansiedad también, pero el origen de la codependencia yo me he encontrado que tiene que ver también con situaciones de vidas pasadas, que a lo mejor la persona tiene eh, una relación con la otra persona con la que es codependiente o con la que aprendió a ser codependiente en esta vida o se le reactivó, una relación en la que sufrió la pérdida de esa persona. Y entonces como sufrió la pérdida de esa persona y sufrió mucho, no supo manejar su duelo o lo que haya sucedido, entonces en esta vida esta persona no quiere perder otra vez a su ser querido. Y entonces hace todo y piensa que si hace todo va a poder controlar, no volver a sufrir la pérdida como la sufrió en vidas pasadas. Y esto tiene mucho que ver, yo lo he visto con parejas que la persona fue su madre o fue su padre y los perdieron porque se murieron o porque viajaron y los perdieron o por alguna circunstancia quedaron separados a edad muy corta en vidas pasadas y entonces eso deja marcada a la persona. Cuando la persona se vuelve a encontrar con esa alma en esta encarnación, no la quiere soltar por ninguna razón. ¿Por qué? Porque es el bebé, el niño, la niña que sufrió este descobijo tratando de ser cobijado nuevamente. Entonces, eso es lo que hay que purificar. Porque no se vale estar viviendo una vida presente con las reglas de una vida pasada. La verdad, es muy cansado. Entonces, lo mejor es ir profundo, sanar y ya a partir de ahí, entonces, tener una relación más sana con las personas que nos rodean. Más preguntas. Bien. Pues les platico, en lo que llegan más preguntas, que estamos haciendo, la intención de hacer esta masterclass es para que ustedes se den cuenta si tienen ansiedad y qué pueden hacer para trabajar esta ansiedad y avisarles, invitarlas a estas terapias que estamos dando, que son como en un combo y son específicas para ansiedad, en las que estamos dando 3 terapias por el precio de 2 cada mes, porque como esto es algo que se necesita trabajar seguido, digamos, ¿no? O sea, cada semana, cada 15 días más o menos. Entonces estamos trabajando ahora o estamos ofreciendo este servicio de esta forma para que ustedes puedan ir a la causa raíz de por qué está creándose esta ansiedad y se vaya purificando. Y durante este mes que ustedes contratan de 3 terapias y se pueden ir espaciando estas terapias cada semana o cada 15 días. No, no le estoy transmitiendo en YouTube ahorita. Lo voy a subir ya después porque es que no me da la computadora para transmitir por los dos lados. Dice Alex, muchas gracias. Cuando haces de nuevo la iniciación de plantas de poder, ¿qué es? Iniciación de plantas de poder, no, yo no hago eso. Yo lo que hago no es plantas de poder. A ver, expliquemos eso nada más rapidito, pero no se va a quedar ahí. Lo que yo estoy haciendo en Hidalgo es mesa andina, y la mesa andina no tiene nada que ver con las plantas de poder. Es chamanismo, pero es chamanismo a través de la mesa, que la mesa es un altar portátil, y las personas reciben estas energías y esta iniciación para trabajar consigo mismas, pero no involucramos ningún tipo de planta de poder. De hecho, yo no estoy a favor del uso de las plantas de poder porque considero que hay como muy poquita gente que realmente las sabe usar y además para mí en lo personal no es mi camino. Yo todo lo que he trabajado no lo he trabajado con plantas de poder, así que no las necesito y yo enseño a mis alumnos a que trabajen sin necesidad de ello.
Pero sí, vamos a hacer otro retiro que va a ser ahora en agosto. Entonces, si quieres, Alex, puedes preguntarnos en el WhatsApp, que es el 56 20 60 11 30 de la Ciudad de México, así que con la alada 55, para que te demos más informes o te pongamos en la lista y te avisemos cuando ya estén abiertas las inscripciones para este de agosto. Muy bien. Eh, Creo que eso sería todo, ¿verdad? Bueno, les estaba yo diciendo de las terapias. Si ustedes quieren agendar alguna terapia de esto, que es un tratamiento, que son 3x2, aprovechen. Y vamos a estar dando informes en el mismo teléfono, que es la 55 50 no es cierto, no es la, ay, yo no sé, no es cierto, es 56 20 60 11 30 de México. Y también podemos atender a larga distancia a las personas que nos estén viendo en otros lugares de habla hispana. Muchas gracias a todos, gracias por estar. Acuérdense de hacer el ejercicio de la respiración, practíquenlo antes, porque luego queremos nosotros ya cuando estamos ahí en el mero asunto hacer las cosas, no, practíquenlo antes y además ese masaje a su plexo solar les va a caer muy bien para poder tenerlo estimulado y tenerlo bien y que funcione mejor y que aguante más las impresiones emocionales y evitar precisamente llegar hasta un ataque de pánico. Dice, soy Silvia, a mí me da miedo comer y tomar medicamentos, además ya estoy medicada por las crisis tan grandes que he tenido. Silvia, eres un candidato pero perfecto para hacer una sanación a vidas pasadas y que este problema salga. Eso que tú tienes, yo ya lo he tratado con muchísima efectividad. La persona que traté tenía un problema que no podía, exactamente, primero empezó con no podía tragar agua y luego no podía comer. Ya después de años se le fue empeorando y era por una vida pasada y se le sanó la vida en 2 sesiones. Salió de mi consultorio tomando agua, de verdad. Entonces, te invito. Bueno, muy bien, pues les agradezco mucho a todos, que estén muy bien y que tengan un lindo inicio de semana. Bendiciones. Bye bye.